Muchas gracias por la presentación. Ya está. Es un honor estar con esta presentación de ingreso. El título fue ya mencionado y puedo iniciar comentando el contexto de este trabajo. Como todos sabemos, la fibrobroncoscopía es esencial para diagnosticar enfermedades respiratorias. El problema que visualizamos para hacer este reporte es que existe una clara contraindicación en todos los textos en pacientes con plaquetopenia, por razones obvias, pero en el área estrictamente de broncoscopía no hay información basada en evidencia, y entonces es una discusión cuánto es seguro y cuánto no en cuanto a la cuenta plaquetaria. La innovación básica de este trabajo es el uso de la aféresis plaquetaria antes del procedimiento para hacer al mismo factible con un buen margen de seguridad. Como todos podemos recordar, la broncoscopía tiene más de un siglo en que Kilian la introdujo con los instrumentos rígidos. Y bueno, se ha venido, sobre todo en las últimas décadas, una explosión tecnológica muy importante. Y hay dos gentes en este sentido que han sido fundamentales. El doctor Shigeto Ikeda, del Instituto de Cáncer de Japón, y uno de mis mentores, Udaya Prakash, de Minnesota, en la ciudad de Rochester. La broncoscopía, como podemos ver en los círculos de abajo a la izquierda, cae en distintas áreas, desde luego destacando neumología y cirugía de tórax, pero también en medicina crítica, anestesiología. No hay claridad de cuántas broncoscopías se hacen, pero en algunos análisis más o menos recientes de los últimos años en la Unión Americana se estima que en un año se hacen en esa nación 5 millones de broncoscopías con mucha heterogeneidad en cuanto a algunos estados y desde luego centros médicos académicos versus centros médicos que no lo son. Por lo tanto, se estima que a nivel mundial se hacen en un año varias decenas de millones del instrumento. Pero las contraindicaciones que pueden ustedes ver, tanto de orden general como propiamente del paciente, que es mal intercambio de gases, inestabilidad eléctrica y hemodinámica, eléctrica cardíaca y plaquetopenia, que está ahí en amarillo, pues son las más importantes. Como todos sabemos, una unidad de concentrado plaquetario en un volumen aproximado de 50 mililitros de sangre aporta un número de plaquetas alrededor de 5 a 10,000, mientras que una aféresis plaquetaria con un solo donador mediante este equipo que veíamos en el breve video del separador de células equivale más o menos a 6 a 8 unidades de concentrados plaquetarios. Es por esto que se hizo este trabajo de carácter retrospectivo, donde el objetivo general es evaluar la seguridad y eficacia de este abordaje, que es probablemente de las técnicas broncoscópicas la más sencilla, el lavado bronquial alveolar, mediante instrumentos de fibra óptica en pacientes con plaquetopenia extrema, y veremos la definición que utilizamos, pretratamiento con aféresis plaquetaria. Y los objetivos específicos fueron documentar la frecuencia de patógenos detectados, así como determinar el impacto del procedimiento en la gestión clínica del paciente. Esto lo hicimos en el grupo de neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El diseño, como mencionaba, es retrospectivo y en esta comunicación incluimos solo a 46 pacientes, ahora tenemos algunos más, todos ellos con plaquetopenia extrema definida como cuentas plaquetarias de menos de 20,000, 16 de ellos en estado crítico, en la terapia intensiva, intubados y sometidos a ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria aguda grave.
Se estandarizaron los procedimientos como el uso de aféresis plaquetaria, obviamente pre-broncoscopía, un protocolo específico de broncoscopía que veremos en la siguiente diapositiva, y otro de ventilación mecánica que por obvio de tiempo y por ser demasiado técnico hacia la ventilación mecánica preferí omitir para esta presentación, así como algo muy importante, trabajo en equipo coordinado, enfermería, banco de sangre, medicina interna, anestesiología de alto riesgo, neumología, entre otros. Este es el protocolo que hemos utilizado para el manejo de estos casos. Uno, planeación personalizada y coordinada, y no es que no se haga con cualquier otro paciente sometido a broncoscopía, pero aquí se hace de manera colegiada, se discuten pros, contras y se decide exactamente qué se va a hacer un día antes. Atención particular, a la anatomía en el sentido de la ubicación de la patología. La aféresis que ya mencionamos, pre-broncoscopía, y en algunos casos, no la mayoría, una segunda aféresis trans-broncoscopía. Esto fue electivo en algunos casos. Apoyo de anestesiología de alto riesgo, que es un grupo particularmente bueno en todo lo relativo a la anestesiología y la vía aérea artificial. Llevar el PETCO, la presión parcial de CO2 al final de la aspiración a través de técnica no invasiva, o sea, no gases arteriales, sino un capnógrafo, a más o menos 30 milímetros de mercurio y con oximetría de pulso, la saturación llevarla más o menos a un 100% o lo más alto posible. Todos los procedimientos fueron muy rápidos, muy cuidadosos, ponemos ahí gentil, y generalmente un solo lavado para minimizar el trauma. Se hace una breve revisión de la vía aérea, no exhaustiva, como en cualquier caso, donde siempre empezamos revisando la parte o la vía aérea del lado no afectado o menos afectado, y luego nos vamos a trabajar a donde se haya decidido. Aquí es brevísima, siendo atraumática, manteniendo siempre el instrumento en el centro de la luz, evitando angulación del propio broncoscopio, y evitando la maniobra de Zavala, que es básicamente una posición de enclavamiento de la punta, porque eso es traumático. Se utilizan alícuotas más o menos de manera estándar, y probablemente el punto más importante de este protocolo es utilizar un nivel de presión muy bajo en la succión, una presión negativa entre 25 y 50, no más de 50 milímetros de mercurio, lo cual la vuelve atraumática. En la edad media de nuestra población, gente más o menos joven, menos de 40 años, con una desviación estándar de 16, el 56% correspondió al sexo femenino, y la cifra plaquetaria del grupo de 46 enfermos fue de 13.714, con una cierta dispersión entre 7 y 19.000. 8 de estos pacientes, de estos 46 casos, tuvieron cuentas plaquetarias inferiores a 10.000, y hubo 2 con 7.000 plaquetas pre-broncoscopía y pre-aféresis. El tiempo promedio, vean que fue muy breve, fue de poco más de 7 minutos, el tiempo promedio de broncoscopía, y el tiempo promedio de retiro de la mascarilla laringea en pacientes no críticos que estaban obviamente intubados fue de menos de 14 minutos, o sea, muy breves, muy rápidos y muy gentiles los procedimientos. Cultivos positivos en menos de la mitad de los casos, 43%, que no está tan mal, tomando en cuenta que el 100% de nuestros pacientes habían tenido antibióticos previamente, generalmente de amplio espectro. Cultivos bacterianos en 16 casos, micóticos en 7, virales 4 y mixtos en otros 7. Esto aportó en la toma de decisiones en cuanto al manejo en el instituto, porque en un 61% de los casos la información microbiológica llevó a un cambio en la selección de antibióticos, o bien en un 9% al desescalamiento de la terapia
antibiótica o bien su suspensión. En esta lista grande pues están los diagnósticos de base más importantes: leucemia, trombocitopenia inmune, sepsis muy frecuente, coagulopatía trombocitopénica, y ahí pues definitivamente la diabetes mellitus y la hipertensión arterial pues están presentes como en cualquier serie de enfermos mexicanos. La suma total de estos diagnósticos es mayor que 46 porque pues muchos pacientes tenían más de una condición, y estas son las complicaciones que tuvimos. La más frecuente, como pueden ver en la parte superior de esta lista, fue hipoxemia. La hipoxemia no fue grave, el promedio de caída fue de más o menos 10 puntos porcentuales, una oximetría de pulso alrededor de 82%, trans o post broncoscopía. Solamente en 4 casos se tuvo que interrumpir brevemente por hipoxemia el procedimiento y volver a entrar. Y bueno, quisiera yo destacar de manera importante en la segunda línea que no hubo ningún caso de sangrado mayor. Tomando en cuenta algunas definiciones en este sentido, definiciones de tipo pues internacional, escogimos la de la Sociedad Europea de Cardiología, de qué cosa es un sangrado mayor. No tuvimos ninguna, así como tampoco tuvimos que lamentar ninguna muerte asociada con la broncoscopía. Estas son algunas de las pequeñas lesiones petequiales que tuvimos, nada de importancia, con lo cual presento la última diapositiva que concluye que la seguridad y eficacia del lavado vía broncoscópica asociada con aféresis es seguro y útil en pacientes con plaquetopenia extrema, bien seleccionados, incluso en la unidad de cuidados intensivos, y se relaciona solamente con complicaciones realmente menores. Las recomendaciones son, desde luego, una evaluación individualizada, preprocedimiento, trabajo en equipo, como en cualquier cosa en medicina, y atención a ciertos detalles, tanto del manejo estrictamente broncoscópico como de la asistencia mecánica ventilatoria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Elizalde. Nuevamente, bienvenido.